Buenas noches. Ahora vamos a leer y vamos a platicar algo que la característica de el tema de la libre elección se ve justamente ahora al principio cuando recién empezamos a darnos cuenta que existe la Kabbalah y a darnos cuenta de toda la información que se va generando a nuestro alrededor respecto del mundo material y respecto del mundo espiritual. Y el tema de la libre elección es un tema sumamente profundo, lo vamos a ir tratando, pero también sumamente importante. Parecería que nosotros en un inicio no damos mucha importancia al tema de la libre elección, porque el tema de la libre elección está dependiendo básicamente de que nosotros alcancemos a conceptualizar y a definir y a alcanzar perfectamente bien lo que quiere decir el egoísmo, lo que quiere decir el deseo de recibir para ti mismo. Es un concepto que normalmente tarda muchísimo en ser comprendido totalmente para alcanzar ya buen nivel en el camino espiritual. Nos venimos confundiendo los principiantes muy a menudo en cuanto al deseo de recibir para ti mismo y el deseo de otorgar, que son los dos caminos que podemos elegir. Entonces, nos preocupamos mucho tiempo en tratar de comprender la dimensión exacta de lo que significa deseo de recibir para ti mismo, como tú, como tu naturaleza propia. Y tardamos aún un poco más en entender que esto de otorgamiento y esto de dar en nada se parece a lo que podría ser el otorgamiento y el dar en la materialidad. En síntesis, si nosotros comprendiéramos perfectamente bien estos dos conceptos, es evidente que entonces se aclararía este asunto de la libertad de elección. Mientras no se aclaren completamente, no podemos dimensionar todo lo que se requiere dimensionar para la libertad de elección. Pero tampoco es para preocuparnos demasiado, sobre todo en un inicio, porque es muy normal que los conceptos que vayamos adquiriendo en la sabiduría de la Kabbalah son conceptos que no tenemos a la vista así rápido como en la materialidad, sino que son conceptos nuevos, son conceptos que, entre comillas, son nuevos para nosotros, porque estamos acostumbrados a estar dentro de los conceptos que aprendimos en la materialidad, y el concepto que se debe de aprender en Kabbalah es un concepto espiritual que nada tiene que ver con la materialidad. Entonces, es normal que nosotros tardemos tiempo en poder dimensionar estos conceptos, pero no quiere decir que los debamos de perder de vista. Muy al contrario, debemos de tratar siempre de profundizar en ellos. Bueno, muchas palabras. Vamos a empezar con la lectura y lo que nos quiere decir el Rab al respecto de la libertad de elección. Dice así. Punto número 5. La libertad de elección. ¿El libre albedrío existe o no? Y si existe, ¿dónde se encuentra la verdadera libertad en nuestra vida? El Rab comienza diciendo, la naturaleza interna
del ser humano es el egoísmo, el deseo de recibir placer. Esta naturaleza nos obliga a actuar de acuerdo a una fórmula conductual imbuida en nosotros. Esta fórmula es siempre actuar con el mínimo esfuerzo o tratando de obtener el máximo rendimiento o la máxima recompensa. El ser humano está dispuesto a experimentar grandes sufrimientos en el presente por un deleite futuro. Consciente o inconscientemente, cada hecho de toda esta realidad, cada movimiento que realizamos, proviene de un cálculo frío de cuánto esfuerzo tengo que hacer y qué es lo que voy a resultar en recompensa por ese esfuerzo. Es decir, un cálculo frío de costo-beneficio. Aquí el Rab mete una frase del Rabbi Yehuda Shlag en su lectura que hizo o en su escrito que hizo y que le puso la libertad. Dice así: cuando examinamos los actos de un individuo, los encontramos forzados. Lo hace contra su voluntad y no tiene ninguna libertad. Se parece a un guisado cocinándose. No tiene otra opción. No tiene otra opción más que cocinarse. Lo puedes hacer cocinando en la parrilla derecha o en la parrilla izquierda, o en la parrilla color rosa o en la parrilla color amarilla. Pero te tienes que cocinar. Porque la providencia ha engaezado la vida con dos cadenas: el placer y el dolor. Sigue el Rab. Cada uno de nosotros es parte de alguna sociedad que tiene sus propias leyes, las cuales estamos obligados a cumplir. Estas leyes no solo determinan nuestro comportamiento, sino que moldean también nuestra actitud hacia todos los campos de nuestras vidas. Es más, el ser humano está sujeto a las normas de etiqueta dictadas por la sociedad, por lo que tarde o temprano éstas se convierten en sus patrones de conducta. Con el tiempo, el individuo empieza a entender que no es él quien elige su manera de vida, o los campos de interés, o sus pasatiempos, la comida, o la moda de acuerdo a lo que se viste y se comporta y demás, sino que todo esto lo escoge siguiendo la voluntad y el gusto de su ambiente. Entonces, ¿dónde existe nuestra libertad? Bala Sulam, o el Rabbi Yehuda Shlag, explica en su artículo La libertad que cada individuo está conformado por 4 elementos que definen su carácter, que definen su manera de pensar, inclusive sus acciones en cada momento. Estos 4 elementos son la materia prima, así le llaman los cabalistas, que es el yacimiento. Esto constituye la esencia interna del ser humano. Aunque cambie su forma, jamás cambia su esencia. Por ejemplo,
Si comparamos al ser humano con una semilla de trigo, pues la semilla se descompone bajo la tierra y su forma externa desaparece totalmente. Al mismo tiempo, sin embargo, se forma de ella un nuevo brote de trigo. Exactamente de la misma manera se descompone nuestro cuerpo, sí, el cuerpo humano, pero nuestro yacimiento, nuestros genes y tendencias se transfieren a nuestros hijos. Segundo, atributos invariables. Las leyes de desarrollo del yacimiento jamás cambian. Es decir, una semilla de trigo nunca producirá otro tipo de cereales más que trigo. Estas leyes y los atributos derivados son predeterminados por la naturaleza. Cada semilla, cada animal y cualquier persona contienen dentro de sí mismos las leyes del desarrollo de su propio yacimiento. Este es el segundo elemento del que están hechos y no podemos influirlo, ya lo traemos en nosotros. En su artículo La libertad, otra vez el Rabbi Yehuda dice, me siento, me visto, hablo. ¿Cómo? No porque quiera sentarme, vestirme, hablar o comer así, sino porque otros quieren que me sienta, vista, hable y coma así, conforme a los deseos de la sociedad, no de mi propio libre albedrío. Incluso la determinación del tipo de placer o beneficio está completamente fuera de la propia voluntad o libre elección. Sigue el deseo de otros. Es difícil, es muy difícil para nosotros poder alcanzar esto. Pero el sabio cabalista lo dice por algo y hay que trabajar para entender perfectamente bien a qué se están refiriendo. He oído muchas personas que dicen que esto está negando por completo la libertad del hombre. No es tan así, en realidad. Es cuestión de ir discerniendo, es cuestión de ir oyendo lo que dicen los cabalistas y es cuestión de ir tomando lo correcto de todo lo que vamos aprendiendo hasta alcanzarlo en nosotros mismos. Por más que tu razón te diga que esto no es posible, por más que tu razón se niegue a otro tipo de razonamiento. Pero así es. Bueno, vamos a seguir con esto. Otro elemento son las cualidades cambiantes bajo la influencia del entorno. El tipo de semilla permanece, pero su forma externa cambia de acuerdo a su ambiente externo. Es decir, la calidad de la envoltura del yacimiento cambia bajo la influencia de los elementos externos y leyes definidas. La influencia del entorno resulta en que elementos externos adicionales, como son el sol, el suelo, los fertilizantes, la humedad, la lluvia, se incorporan al yacimiento, a lo que tú eres, y producen una nueva calidad del mismo. O sea, determinan la cantidad y calidad de cereales, en el caso del trigo, que crecerán del mismo brote del trigo. Pues lo mismo ocurre con el ser humano. Su medio ambiente pueden ser sus padres, educadores, amigos, colegas, libros que lee, los contenidos que absorbe de los medios de comunicación
etcétera, etcétera. Muchos agentes. El tercer elemento, entonces, son las leyes según las cuales el entorno afecta al individuo y causa cambios en sus atributos modificables. El cuarto elemento, cambios que afectan el entorno externo. El ambiente que repercute en las semillas también es influenciado por los elementos externos. En ciertos casos, estos pueden variar radicalmente y afectar el yacimiento de una manera indirecta. Por ejemplo, puede haber una sequía o alternativamente caer lluvias fuertes que destruyen todas las semillas. Pues con respecto al ser humano, este cuarto elemento se refiere a los cambios en el entorno mismo y que afectan a la manera en que éste influye sobre los atributos cambiables del yacimiento. Si no, vete a un entorno conflictivo. Vete al entorno, por ejemplo, de una guerra. Y vaya que sí te van a afectar. La elección del medio ambiente correcto, dice el Rab. Y comienza con una cuestión. ¿Dónde? ¿Dónde entonces existe nuestra libertad? O, en otras palabras, de todo lo mencionado acá arriba, ¿qué exactamente es lo que podemos realmente afectar? ¿El código genético o yacimiento? No lo podemos cambiar, ese ya lo traemos. Las leyes de acuerdo a las cuales cambia nuestra esencia, tampoco podemos modificarlas. De la misma manera que no podemos influenciar la manera en que repercuten las leyes del entorno sobre nosotros. Pero el entorno dentro del que existimos y del cual dependemos totalmente, sí podemos cambiar en definitiva. El ser humano puede optar por, entre comillas, implantarse en un ambiente que apoye su desarrollo espiritual. El cual se basa en 3 elementos. Otras personas que buscan la espiritualidad, libros auténticos escritos por los cabalistas y un maestro que los guíe en su camino hacia el desarrollo espiritual. Todo esto forma un ambiente muy especial. Todo esto forma el ambiente que requerimos para cambiar nuestra situación. Por eso es que los cabalistas hablan de 3 grandes columnas. Que te asocies con gente que también está y tiene el deseo por la espiritualidad. Que encuentres las lecturas escritas por los cabalistas originales que se han preocupado por mantener la sabiduría vigente en tu generación. Y por supuesto que encuentres a un maestro que guía el camino hacia el desarrollo espiritual. Estas 3 cosas son lo que te va a dar el ambiente correcto para la búsqueda espiritual y para el camino espiritual. Por lo tanto, dice el maestro, la elección del ambiente, según la Kabbalah, es la única que existe en nuestra vida. Punto. No hay más.
Y lo único que necesitas en este momento es venir y probar al respecto. Tienes que venir y probar. Si vienes y realmente pruebas, te vas a dar cuenta. Si no, no te vas a dar cuenta de esto. Bueno. Mañana vamos a trabajar el punto número 6, que el Rab aquí nos explica cómo comprender significa sentir. Es decir, lo que queremos es entender perfectamente bien, primero, todo lo que en la información de la espiritualidad dan los sabios de la Kabbalah, porque inmediatamente vamos a empezar a practicar toda esta información en nosotros mismos. Es decir, vamos a empezar a sentir dentro de nosotros lo que ellos quieren que comprendamos al respecto de la información de Kabbalah, al respecto de la sabiduría de la Kabbalah. Y esta situación es muy importante para nosotros, para que podamos proseguir con nuestro camino espiritual. No es que nosotros adquiramos la información y ya. No, así no se maneja. Nosotros debemos adquirir información, alcanzar esta información y aplicarla a nosotros mismos. De esta manera empezamos a sentir un cambio de la sabiduría, que es el cambio hacia un camino espiritual. Por lo pronto aquí la vamos a parar y mañana nos vamos a meter al punto número 6. Les agradezco mucho, que pasen buenas noches y si alguien quiere comentar algo, pues es tiempo. Si no, pues nos despedimos. Hasta mañana. Muchas gracias, Sone. Gracias, Pili. Bueno, vámonos. Nos vemos mañana, amigos. Buenas noches.